¿Es posible predecir el futuro? Tenemos a los antiguos hechiceros de África, los adivinos y sus bolas de cristal, profetas famosos como Nostradamus, hasta llegar a los poderosos magos egipcios con su tarot de 22 arcanos. Pero si tuviera que elegir a mi favorita, sería la gran Shivabawa. La Tierra está en peligro. ¿Está bromeando? Eso es muy tonto. Pero al margen de bromas, lo cierto es que el ser humano siempre ha querido conocer su futuro. Pero, ¿es posible predecir el futuro? Es cierto que profetas famosos como Nostradamus han tenido aciertos, pero también se han equivocado muchas veces. Y se dice que un profeta que comete un solo error es un falso profeta o un charlatán. Entonces, y por tercera vez pregunto, ¿es posible predecir el futuro? Pues aunque no lo creas, existen personas capaces de hacerlo de forma infalible. Y me refiero a los profetas de Israel. Cuando se habla de un profeta, quizá te imagines algo como esto. Los Nintendos. Pero los profetas verdaderos no existen desde hace miles de años. Y ellos solían vivir como ermitaños. Eran misteriosos, poderosos y temidos. Así pues, el día de hoy te hablaré de 7 profecías increíbles. Esto es, las 7 profecías más impactantes de todos los tiempos. ¿No crees que sería lógico que solo un ser que trasciende el tiempo sea capaz de ver el futuro? Así pues, y por lógica pura, solo el profeta del Dios verdadero debe ser capaz de predecir el futuro. Alá, Odín, Buda, Ganesh, Senno-sama. ¿Cómo saber cuál es el Dios verdadero? Pues el Dios verdadero debe ser capaz de predecir el futuro de forma exacta e infalible. Y ahora podrás ver por ti mismo estos hechos impresionantes. Pero te advierto que muchas de estas profecías pueden resultar bastante impactantes. 1. La aterradora profecía de Jezabel y los perros. Cerca del año 850 a.C., el reino de Israel era gobernado por el rey Acab y la reina Jezabel. Se dice que esta reina era temible. ¿Cuán temible? Pues Cersei y Maléfica serían adorables a su lado. Controlaba al rey e imponía su voluntad. Tras la muerte de este, manipuló a su hijo para seguir gobernando. Y cuando este murió en batalla, usó a su hijo menor para el mismo fin. Mandó matar a todos los profetas de Dios y ordenó que todos los pobladores ataran a sus hijos más pequeños para sacrificarlos y quemarlos vivos, como una ofrenda para sus dioses. Asesinatos, abusos y otras vilezas contra los débiles sucedieron por mucho tiempo sin que nadie se atreviera a detenerla, ni a ella ni a sus 400 sacerdotes sangrientos, hasta que un día el profeta Isaías se levantó, decidido a enfrentar él solo a la malvada reina y a sus temibles sirvientes. Pero de este impresionante enfrentamiento quizá hablemos en otro momento. El caso es que tras estos acontecimientos, Isaías anunció esta profecía. Ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el cumplimiento se certificó en el año 482 a.C., pues algunos de los enemigos de la corte del reino, con el deseo de obtener más poder político, la arrojaron desde lo alto de una torre del castillo. Tan poco amada era que dejaron su cadáver en el mismo lugar donde murió. Y cuando fueron a recogerla, descubrieron con horror que los perros la habían devorado, dejando solo el cráneo, los pies y las manos. 2. La profecía de los 4 imperios mundiales. El cumplimiento de esta profecía la puedes verificar tú mismo en cualquier libro de historia. Los grandes imperios del mundo son Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Así pues, Daniel profetizó los imperios con 300 años de anticipación, incluso la caída del imperio persa, quien fue conquistado por Alejandro Magno. 3. La profecía del rey Ciro. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero.
al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Esta profecía fue escrita cerca del año 700 a.C., y 150 años después nacería un príncipe, cuyo nombre era precisamente Ciro, quien cumpliría la profecía, edificando el segundo templo de Jerusalén. 4. La muerte del Mesías. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Esta profecía fue escrita por el rey David 1000 años antes de que Cristo naciera, y describe de forma perfecta la muerte del Mesías. Y no solo eso, es como si el mismo Jesús contara lo que siente. Esto hace de esta profecía no solo una de las más exactas, sino de las más emocionales. Pero Kennel, ¿cómo sabes que esta profecía no fue escrita mucho después de lo que dicen? Pues existe una cosa llamada carbono 14. Y en el año 1946 fueron descubiertos unos papiros con estas profecías, conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. Estos textos datan de 250 años antes de Cristo, y respecto al cálculo de la época en que Jesús nace, basta con que veas la fecha en tu celular o computadora. 5. La profecía de la destrucción del segundo templo. Saliendo Jesús del templo, él dijo: ¿ves estos grandes edificios? Pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70, las legiones romanas, bajo las órdenes del emperador Tito, atacaron Jerusalén. En el conflicto, el templo cuyas paredes estaban cubiertas de oro fue incendiado, de modo que con el calor el oro se derritió. Al ver esto, los soldados romanos comenzaron a remover las piedras para sacar el oro, cumpliendo de esta manera y con total precisión la profecía. 6. La profecía del renacimiento de Israel. Y traeré del cautiverio a mi pueblo, y edificarán ellos las ciudades, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados. Luego de que el Imperio Romano destruyera el templo, los judíos fueron expulsados de sus tierras, y escaparon a todas partes del mundo. Y hace muy poco tiempo, en el año 1948, se refundó el Estado de Israel, y en el año 1946 recuperaron Jerusalén en la impresionante Guerra de los 6 días, regresando a su tierra, refundando su nación y cumpliendo la profecía. Y todos estos son hechos históricos, patentes hasta el día de hoy. Y la última es una profecía aún por cumplirse. 7. La profecía del tercer templo. No vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone a todo lo que se llama Dios, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Así pues, la profecía anuncia la reconstrucción de un tercer templo, pero lo más impactante es que significará la llegada del mismo anticristo, la tercera guerra mundial y el fin del mundo como lo conocemos. Sin embargo, no te estreses tanto, pues no existe fecha para esto. Algunos creen que la Biblia es un simple libro inventado por la Iglesia Católica para manipular a las masas, pero como habrás visto, no solo es mucho más antigua que esta iglesia, sino que encierra sabiduría y misterios mucho más profundos. Además, existen muchos sacerdotes católicos con fe verdadera, y otros son muy geniales, como el Padre Anderson, el único que viene junto a una supermonja a salvarte de vampiros. Pero me estoy desviando. El caso es que mientras el ingenuo se cree todo sin cuestionar, el ateo niega de facto cualquier posibilidad de que Dios exista. El agnóstico reconoce sus propias limitaciones e inteligentemente duda. Personalmente, y como ya lo saben todos los suscriptores, yo soy cristiano, pero respeto las creencias de los demás. Pues si Dios da la libertad de elegir si creer o no, ¿quién soy yo para imponer mis ideas? Pero Kennel, ¿sabías que la Biblia dice que todo aquel que cometa un pecado arderá en el infierno? ¿Y acaso tú no cometes pecados también? Pues sí, soy tan malo como el peor. Pero ahora presta atención a esto. Según las enseñanzas de la Biblia, cuando Jesús muere en la cruz, paga por todos los pecados que cometiste. Solo con creer en Jesús, no importa cuántos pecados cometiste o cometerás,
Para Dios es como si no hubieras cometido ni un solo pecado. Esa es una buena oferta, ¿no crees? Un mundo perfecto, regresar a la vida a las personas que murieron e inmortalidad son las promesas dadas por Cristo. La verdad suena demasiado bien, tanto que parece difícil de creer, pero como verás, hay muchas pruebas tangibles para por lo menos considerar la posibilidad de que sea cierto. Te dejo pensando en eso y en los misterios de la vida. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y de otros asuntos importantes.